Hola chicos, bienvenidos a mi video. El día de hoy vamos a hablar de la oxigenoterapia, un tema muy importante para la práctica clínica. Sin embargo, antes de dar inicio con el tema, vamos a ver unos aspectos importantes que debemos tener en cuenta antes de. Lo primero son los valores normales de gases arteriales. Y es muy importante tener en cuenta que estos valores van a variar dependiendo de la presión atmosférica de la ciudad en la que se encuentren. Los valores que se van a ver cambiados o alterados son la saturación de oxígeno, la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de dióxido de carbono. Y esta variación se va a calcular mediante una regla de 3, donde se establece una relación entre los valores normales y la presión atmosférica a nivel del mar, que se calcula aproximadamente en unos 760 milímetros de mercurio, y la presión atmosférica en la ciudad en la que se encuentra. Los dos valores que no van a cambiar son el pH y el bicarbonato. Lo otro que debemos tener muy claro antes de empezar a hablar de oxigenoterapia es la diferencia entre hipoxia e hipoxemia. La hipoxia es un estado celular que se caracteriza por la falta de oxígeno, y esta falta de oxígeno va a cambiar el metabolismo celular y va a obligar a la célula a cambiar sus rutas metabólicas para suplir esta falta de oxígeno. La hipoxemia, por su parte, es más bien la relación cuantitativa de la cantidad de oxígeno en una muestra de sangre arterial. Y la hipoxemia se va a definir como una presión parcial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, que también es lo mismo aproximado a una saturación de oxígeno menor al 90%. Reconocer la diferencia entre hipoxia y hipoxemia también es muy importante, porque a partir de esto vamos a diferenciar dos tipos de insuficiencia respiratoria: una tipo 1 o hipoxémica y la tipo 2 o hipercápnica. La hipoxémica se va a ver definida por una presión parcial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, o más o menos, que también va muy relacionado, una saturación de oxígeno menor al 90%. Es muy importante que en este tipo de insuficiencia respiratoria no vamos a tener en cuenta los valores de la presión parcial de dióxido de carbono. La insuficiencia respiratoria tipo 2 o hipercápnica va a estar definida por una presión parcial de dióxido de carbono con valores mayores a 46 milímetros de mercurio, sin importar el valor de la saturación. Entonces, estos valores los dos tipos de insuficiencia los vamos a definir a partir de la prueba de gases arteriales y la conversión que hayamos hecho pues a la ciudad correspondiente. Y ya con esa introducción podemos empezar a hablar de oxigenoterapia. Entonces, primero es muy importante recalcar que el oxígeno en estos casos se va a considerar como un medicamento, como un fármaco, por lo cual tiene unas indicaciones específicas y también debemos tener muy en cuenta sus contraindicaciones y posibles efectos adversos. Entonces, a nivel general tenemos unas indicaciones para la administración de la oxigenoterapia, donde encontramos las cardiovasculares, encontramos el cor pulmonar, la taquicardia y la hipotensión arterial. Dentro de las posibles patologías pulmonares encontramos asma, atelectasias, edema pulmonar cardiogénico, tromboembolismo pulmonar o síndrome de distrés respiratorio agudo. Y entre las causas nerviosas encontramos alteraciones del estado de conciencia, que lo valoramos por la escala Glasgow, alteración de la función pulmonar, hipoventilación por depresión del sistema nervioso central y toxicidad por fármacos y químicos. Dentro de las formas de administración de la oxigenoterapia tenemos dos alternativas, que son los dispositivos de bajo flujo y los de alto flujo. Los dispositivos de bajo flujo no nos van a permitir calcular con exactitud la FiO2 administrada, por lo que son sistemas abiertos. Es decir, que el oxígeno administrado se va a mezclar con aire ambiente, por lo cual no vas a poder calcular exactamente la FiO2. Y también es muy importante saber que de estos dispositivos la FiO2 va a depender del volumen minuto del paciente. ¿Qué es el volumen minuto del paciente? Es el volumen corriente por la frecuencia respiratoria.
Por su parte, los dispositivos de alto flujo sí nos permiten conocer con exactitud la FIO2 administrada y esta administración va a ser constante, por lo que son sistemas cerrados. Y muy importante, a diferencia de los dispositivos de bajo flujo, es que estos no van a depender del volumen minuto del paciente. La cánula nasal es un dispositivo de bajo flujo, es el más común que encontramos en la práctica clínica. Nos va a permitir un flujo entre 1 a 4 litros por minuto que se relaciona más o menos a un FIO2 entre 24 y 40%. Es un dispositivo cómodo para pacientes porque no afecta la vía oral del paciente. Es decir, que si el paciente necesita comer, toser, expectorar o vomitar, lo puede hacer con libertad. Sin embargo, a flujos mayores de 3 litros por minuto puede causar resequedad nasal o epistaxis, que es sangrado nasal. Se emplea por lo general en pacientes pediátricos con displasia broncopulmonar y adultos con EPOC o falla cardíaca, y también para oxigenoterapias de largo plazo. El siguiente dispositivo de bajo flujo es la máscara facial simple, que nos permite administrar oxígeno a una FIO2 entre 40 y 60% aproximadamente, que se relaciona a un flujo entre 6 a 10 litros por minuto. Esta máscara tiene una pequeña banda de metal que permite ajustarla en la nariz, y esto es muy importante porque el sello que crea en esta zona de la máscara va a impedir que se resequen los ojos. Y esta mascarilla sí va a afectar la vía oral del paciente. También es muy importante tener en cuenta que debemos tener cuidado con pacientes retenedores crónicos de dióxido de carbono. Cuando digo que un paciente retenedor crónico de dióxido de carbono, hago referencia a que, por ejemplo, pacientes con EPOC en los cuales tienen un patrón obstructivo, ellos van a tener valores de dióxido de carbono elevados, pero su cuerpo se ha adaptado a esto. Y al administrarles oxígeno, lo que puedo hacer es llevarlos a una hipercapnia. Y también debemos tener una precaución con este dispositivo, y es que entre la mascarilla se puede empezar a administrar o se puede empezar a acumular dióxido de carbono, que también puede ser reinhalado por los pacientes y también nos puede llevar a hipercapnia. Como último dispositivo encontramos la mascarilla con reservorio, que es una mascarilla que viene junto con una bolsa. Y tenemos dos tipos de mascarilla con reservorio, la de reinhalación parcial y la de no reinhalación. Se diferencian estas dos en que la mascarilla de reinhalación, en esta zona que estoy señalando con el cursor, no tiene una válvula unidireccional que sí presenta la de no reinhalación. Entonces, ¿qué va a hacer esta ausencia de la válvula? Que en la bolsa que viene adjunta a la máscara se va a mezclar el aire exhalado por el paciente y el oxígeno que se le está administrando, a comparación de la máscara de no reinhalación, que sí presenta la válvula unidireccional. Entonces, en la bolsa solamente se va a encontrar el oxígeno que le estamos administrando, y el aire que no está siendo exhalado por el paciente no va a entrar a esta bolsa, lo cual le permite a pacientes que tengan oxigenoterapia con este tipo de dispositivos alcanzar FIO2 muy altos. Se calcula más o menos que puede llegar a un FIO2 entre 85 y 90%. Sin embargo, como les comenté al principio, como esto es dependiente del volumen minuto del paciente, se pueden encontrar pacientes en donde este dispositivo les sea suficiente para llegar a un FIO2 del 100%. Entonces, como les comentaba, la máscara de reinhalación parcial nos permite llegar a un flujo de hasta 15 litros por minuto y un FIO2 alrededor del 60%, y es empleada en pacientes con una hipoxemia moderada. Y la máscara de no reinhalación, si bien pueden llegar hasta el mismo flujo que la máscara de reinhalación parcial, por ese mecanismo de válvula unidireccional puede llegar a un FIO2 entre 60 y 90%. Y es empleada en pacientes críticos
y con hipoxemia grave. Por lo general se considera que la máscara de no reinhalación es el paso anterior a la intubación. Y es muy importante tener en cuenta que se debe tener precaución con pacientes retenedores de dióxido de carbono. Ahora vamos a hablar de los dispositivos de alto flujo. El primero y más importante es el sistema Venturi. El sistema Venturi es caracterizado por estas pequeñas válvulas que vemos aquí, que les estoy señalando por el cursor. Y estas válvulas lo que hacen es que siguen el principio de Bernoulli. Entonces, el oxígeno que está siendo administrado pasa a través de la válvula y crea una zona de presión negativa. Esta zona de presión negativa va a promover la entrada de aire ambiente. Sin embargo, esta entrada de aire ambiente va a ser controlada y calculada, lo cual nos permite tener un conocimiento exacto del FiO2. Por lo general, las válvulas vienen de colores porque indican el FiO2 que se está administrando. Ya más adelante les muestro una tabla donde tengo los colores, el FiO2 y el flujo al que permiten pues la administración de la oxigenoterapia. Y muy importante las válvulas Venturi o el sistema Venturi, que las válvulas que permiten un FiO2 de 24 o 28% son recomendadas en pacientes que puedan retener dióxido de carbono, como lo son pacientes con EPOC. El siguiente dispositivo de alto flujo que vamos a hablar es la tienda de traqueotomía. Como su nombre lo indica, es útil únicamente en pacientes que presentan traqueotomía y siempre que lo utilicemos vamos a administrar aire humidificado. ¿Por qué? Porque por su localización con respecto a la totalidad del sistema respiratorio puede llegar a presentar resequedad y también tiene un alto riesgo de infección, por lo cual requiere de una limpieza exhaustiva. Luego encontramos el OxyHood. El OxyHood es este pequeño dispositivo plástico que les estoy señalando y es útil especialmente en pacientes lactantes y pediátricos. Y es muy importante, pues, además de que permite regular la FiO2, también permite regular la temperatura y la humedad del aire. Y es de alta utilidad porque permite manipular al paciente en caso de ser necesario y también le da un poco de libertad a los pacientes. Y ya por último tenemos la cánula nasal de alto flujo. Esta cánula ha venido aumentando su uso, especialmente en pacientes que tienen necesidades de oxígeno moderadas y altas, por sus buenos resultados en varios estudios. Incluso ahorita que estamos en las infecciones por COVID, por coronavirus, esta cánula nasal también se ha vuelto casi que protagonista en el cuidado de estos pacientes. Este dispositivo, a diferencia de los otros, va a utilizar un principio de presión positiva, lo cual va a permitir que durante la aspiración no se colapsen los alveolos. Y también tener muy en cuenta que es una buena alternativa para pacientes que requieren máscaras con reservorio con falla respiratoria hipercápnica, es decir, falla respiratoria tipo 2. Entonces esta es una imagen para ver cómo se ve ya en uso este dispositivo y como pueden ver sigue el mismo principio de la cánula nasal de bajo flujo, sin embargo esta tiene un sello de aire un poco mejor, lo cual permite calcular con exactitud la FiO2. Y finalmente esta es la tabla que les había comentado previamente, donde podemos ver la relación de los diferentes dispositivos de administración entre el flujo y la FiO2 que me van a proporcionar. Entonces la cánula nasal, como vimos, es un dispositivo de bajo flujo, por lo cual los valores del flujo me van a permitir arrojar estos valores que son valores aproximados. Sin embargo, estos son los valores de Venturi, del dispositivo Venturi y sus respectivos colores. Entonces, como les comenté, dependiendo del color, vamos a ver que hay un FiO2 que me va a representar cada color. Y muy importante recalcar que en pacientes con EPOC se van a utilizar únicamente
el dispositivo Venturi E24 y E28, es decir, el azul o el blanco. Y ya para finalizar tenemos los efectos adversos de la oxigenoterapia, por lo que les comenté al principio de que al ser el oxígeno un medicamento también tenemos unos efectos adversos. El primero y más importante es la toxicidad por oxígeno, que se da cuando tenemos una exposición a grandes cantidades de oxígeno por periodos prolongados de tiempo. Los pacientes van a presentar síntomas como malestar general, tos, náuseas, vómito y aumento de la frecuencia respiratoria. El siguiente es la depresión respiratoria. Por lo general, vamos a encontrar una hipercapnia asociada a la toxicidad por oxígeno, y esta hipercapnia va a provocar una afectación del sistema nervioso central, que va a llevar alteraciones del estado de la conciencia y depresión de los centros respiratorios, que incluso pueden llevar a apnea. La hipotensión arterial se produce porque a altas concentraciones de oxígeno se puede producir una vasodilatación refleja que conlleva a una disminución secundaria de la tensión arterial. Lo siguiente es la retinopatía en lactantes prematuros. Esta va a afectar principalmente a prematuros con un peso menor a 1500 gramos que han recibido esta terapia, y puede ocurrir pues las retinas o las arterias retinianas no se han desarrollado completamente y son altamente susceptibles a estos cambios. Lo siguiente es la displasia broncopulmonar. Esta es una enfermedad crónica pulmonar que se va a presentar en bebés prematuros que han recibido oxigenoterapia o ventilación mecánica, y es caracterizada por un desarrollo epitelial, fibroblástico y granular, donde también presentamos un incremento en la síntesis de colágeno y la disminución de la producción de surfactante. Siguiente tenemos las atelectasias por absorción, que ocurren generalmente cuando los niveles de FiO2 son mayores al 50%. ¿Por qué se causan estos? Porque en condiciones normales el aire que nosotros inspiramos tiene mayor contenido de nitrógeno, y ese nitrógeno dentro de los alveolos tiene un papel muy importante similar al del surfactante, que es que evitan el colapso alveolar. Sin embargo, cuando administramos oxígeno a altas concentraciones, este nitrógeno se va a ver desplazado y por eso se van a producir las atelectasias. Y finalmente tenemos las infecciones que, como ya vimos, por el alto contacto que tienen estos dispositivos con las vías aéreas, aumenta la susceptibilidad a infecciones. También tenemos otros efectos adversos hemodinámicos, como lo son la disminución del gasto cardíaco, de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial pulmonar y un aumento de la presión venosa central, la disminución de la hemoglobina, y muy importante recalcar que en niños con malformaciones cardíacas que tengan presencia de un conducto arterioso, el incremento de la presión parcial de oxígeno puede contribuir al cierre o a la constricción del conducto. Y bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención. Si les gustó, no se olviden darle like, compartirlo y comentar.